Queridos amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a mi sección del aula a tu pantalla por mi canal de YouTube, Doctora Liz Padilla Oficial. Una clase absolutamente gratuita para todos los niveles. Y bueno, pues vamos a estudiar el día de hoy derechos humanos. Derechos humanos desde una perspectiva de corte garantista y derechos humanos desde una perspectiva de tipo restrictivo. El día de hoy les voy a hablar de dos tipos de derechos humanos. Insisto, la parte del artículo primero constitucional, en el sentido de que ustedes recuerden que es una reforma del 10 de junio del año 2011. En esta reforma del 10 de junio del año 2011, aparentemente, porque digo aparentemente, te voy a decir ya con posterioridad por qué me refiero a esa parte, aparentemente los derechos humanos se hacen más grandes, se amplían los derechos humanos. Vamos a ponerlo aquí, artículo primero constitucional. Primero constitucional. El artículo primero constitucional nos dice que los derechos humanos reconocidos en México, por lo menos, y además me parece que en todo el sistema interamericano, en gran parte de América Latina, se encontrarán en la Constitución y en los tratados internacionales. Los tratados internacionales, por supuesto, de los cuales el Estado mexicano sea parte. Bajo esa perspectiva, nos dice que la Constitución, para ser válidos estos derechos humanos, tiene determinadas garantías. Eso es lo que nos dice el primero, párrafo primero, garantías. Las garantías ya no son como antes nosotros las conocíamos, que eran garantías individuales. Ahora ya a nivel internacional se reconocen como derechos humanos y a nivel local se reconocen en la Constitución como derechos fundamentales. En este sentido, las garantías serán, y están en toda la Constitución además, las garantías son básicamente tres. Y estas garantías son las que van a ser, o los instrumentos, o los métodos, o los mecanismos que cualquier sujeto puede utilizar para hacer válidos estos a través de una violación. ¿Ok? ¿Una violación por quién? Por una autoridad, por ejemplo, o por una propia ley. Mira cómo está. Las garantías básicas son el amparo. Si te violan un derecho humano, te puedes amparar para que ese derecho humano te sea restituido, ¿no? El amparo, la controversia constitucional y la declaración de inconstitucionalidad, ¿ok? Por la Suprema Corte de Inconstitucionalidad. Es decir, si una ley secundaria está en contra de lo que diga la Constitución en materia de derechos humanos o en contra de un tratado, entonces esa norma se tendrá que declarar inconstitucional. El párrafo segundo nos habla, este es el párrafo primero, el párrafo segundo nos habla de un principio que todo el mundo conocemos, el principio pro persona. El principio pro persona que no es otra cosa más que la parte de interpretación conforme hacia los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esta interpretación conforme? Una norma jurídica la vas a interpretar conforme a la Constitución o la vas a interpretar conforme a los tratados internacionales, con base en el principio pro persona. ¿Qué quiere decir el principio pro persona? Que si un derecho humano se encuentra en la Constitución y protege con mayor amplitud al derecho humano contenido en el Tratado Internacional, entonces el juzgador lo que va a hacer es aplicar el derecho humano contenido en la Constitución. Y de igual forma, si el derecho humano protege con mayor amplitud en el Tratado Internacional que en la propia Constitución, bueno, pues en este sentido se aplicará el derecho humano aplicando el principio pro persona contenido en el Tratado Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en el derecho mexicano, a partir del año 2011, que fue la reforma al artículo primero, ya no se habla de estricto derecho, sino se habla de ponderación. Los juzgadores tendrán que ponderar sobre cuál es el derecho humano que protege con mayor amplitud
específicamente a la persona. Pero eso es lo básico. Fíjate cómo está esta parte. Por supuesto que en el párrafo tercero, todas las autoridades están obligadas a observar esta parte, observar y proteger los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Sin embargo, dentro de este artículo primero constitucional nos habla de dos elementos básicos, del cual voy a retomar uno, de las restricciones. Fíjate el elemento, ¿no? El párrafo primero nos dice: los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, así como los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, los cuales tienen sus garantías para su protección y los cuales no podrán suspenderse ni restringirse. Aquí vamos, restricción. Ni restringirse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. Entonces, la primera pregunta que ustedes pudieran hacer es: ¿los derechos humanos se pueden restringir? Básicamente, como está la Constitución redactada, ya ves que dice, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse. Suspensión, artículo 29, acuérdate. Pero quiero que tengamos especial visión en la parte de la restricción. Los cuales no podrán suspenderse ni restringirse. Pero viene una coma. Salvo en los casos y bajo en las condiciones que la Constitución establece. Entonces, ello quiere decir que los derechos humanos sí se pueden restringir. Sí se pueden restringir, pero estas restricciones deben estar contenidas en la Constitución. Y a este elemento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una jurisprudencia marcada con el número 2006-224, este es el número de registro, que dice que cuando en la Constitución exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, esta restricción debe ser expresa, debe estarse a lo que diga la Constitución. Entonces, ¿qué pasa con el principio pro persona? Quiere decir que cuando hablamos de un derecho humano restrictivo en la Constitución, el tratado internacional o el derecho humano contenido en el tratado internacional no se va a poder aplicar. Es decir, no vamos a poder aplicar el principio pro persona de acuerdo al control de convencionalidad o al control de constitucionalidad. Tendremos que estar a lo que expresamente diga la Constitución. ¿Dónde más encontramos estas restricciones? Pero antes déjame darte un ejemplo de esta restricción a nivel constitucional. La básica, una clásica más bien, ¿no? El artículo 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo, en donde cuando a los policías, ministerios públicos o peritos se les separe de su cargo, ya no se les podrá reincorporar aunque ganen el asunto en materia administrativa. No se les puede reincorporar, únicamente se les puede indemnizar. Es una restricción al ejercicio de sus derechos humanos, si tú te das cuenta. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿dónde más encontramos estas restricciones? Las encontramos en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Así es, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No en la de los colegiados, no, la vamos a encontrar en la Suprema Corte. ¿Cuál va a ser el fundamento constitucional? Que además es un derecho fundamental, como aquí ya te lo expliqué. El fundamento constitucional será el artículo 94, párrafo 10º, que dice que las leyes o la ley de amparo, ¿verdad?, determinarán en qué casos será obligatoria la jurisprudencia de la Corte para todas las autoridades. Y ahí nos vamos al artículo, este es constitucional, 217, párrafo primero de la ley de amparo. Y el artículo 217, párrafo primero nos dice: la jurisprudencia de la Corte es obligatoria, viene para todas las autoridades. Y también tenemos una jurisprudencia, fíjate cómo está, marcada con el número 2008,
148. Este es el número de registro. ¿En qué sentido viene esa jurisprudencia? Dice la Corte que cuando en la Constitución exista una restricción al ejercicio de los derechos humanos o que la Corte vaya en contra de un derecho humano contenido en la Constitución, la jurisprudencia de la Corte no puede ser sometida ex oficio a un control ni de constitucionalidad ni de convencionalidad, a un control ya sea difuso o a un control concentrado. Entonces, la jurisprudencia de la Corte tendrá que observarse. ¿Cuál es la salida aquí? Si nosotros nos vamos a la ley de amparo, en el artículo 61, fracción segunda, dice, el amparo es improcedente, aquí está el amparo, ¿te acuerdas? Como una garantía. El amparo es improcedente contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiere decir que aquí no te puedes amparar. ¿Cuál es la solución? El artículo 230, fracción tercera de la ley de amparo. Jurisprudencia por sustitución. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única que puede sustituir la jurisprudencia una vez resuelto el caso en concreto y aplicada la jurisprudencia. Pues fíjate cómo está el poder que tiene la Suprema Corte. Y el tercer lugar en donde se encuentran las restricciones al ejercicio de los derechos humanos es lo siguiente. Está específicamente en los tratados internacionales. En el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos se encuentra la permisiva para la restricción al ejercicio de los derechos humanos, donde te dice que los derechos humanos se pueden restringir siempre y cuando se encuentren en las constituciones de los estados. Rápidamente, porque me quedan 3 minutos, les voy a hablar del control difuso y del control concentrado. El control difuso y el control concentrado se puede aplicar en las dos, en materia de una interpretación conforme de acuerdo al principio pro persona. Es decir, en los derechos humanos garantistas y en los derechos humanos restrictivos. Control difuso, punto 1. Control difuso. 1. Es de oficio. Y todas las autoridades juzgadoras, todos los que juzgan, pueden o están obligados a aplicar el control difuso. Es de oficio. Pero también es a petición de parte. A petición de parte. ¿Ok? 3 será en todas las autoridades. Todas las autoridades lo pueden aplicar. Todas las autoridades, ¿correcto? Es decir, tienes una audiencia, solicitas un control difuso a petición de parte, solicitando que se te aplique un tratado internacional en virtud de que ese tratado internacional protege los derechos de tu defendido, por ejemplo, más que la propia Constitución, y a la inversa. Aplicas el control difuso de constitucionalidad o el control difuso de convencionalidad. Acuérdate, convencionalidad, tratado internacional. Constitucionalidad, la Constitución, y haces el ejercicio en materia de principio pro persona. El control concentrado. Control concentrado. Únicamente es a petición de parte. No lo pueden hacer de oficio. ¿Ok? 1, a petición de parte. Y 2, únicamente es ante el Poder Judicial Federal. Poder Judicial Federal. Es decir, si tú no solicitas un análisis de control constitucional, un análisis concentrado de control constitucional o un análisis de control concentrado de convencionalidad en tu amparo, el Poder Judicial no lo va a poder hacer, porque es solamente lo que tú solicites. Termino con la fórmula. Miren, hay una fórmula para aplicar el principio pro persona, en la cual no nos debe confundir, porque entonces lo fácil sería que ante una restricción al ejercicio de los derechos humanos aplicáramos como un control difuso de constitucionalidad, por ejemplo, o de convencionalidad, aplicáramos un derecho humano garantista. Eso no se puede hacer. En el caso de los policías, por ejemplo, aplicar los protocolos, el protocolo de San Salvador en materia de derechos políticos y sociales, en donde a todos los trabajadores se les tiene que incorporar si ganan el asunto. Eso no se puede aplicar.
porque eso no es una restricción, es una ampliación al ejercicio de los derechos humanos. La fórmula es la siguiente. Si tienes un derecho humano de corte garantista, tendrás que hacer un control difuso o control concentrado de constitucionalidad o convencionalidad con otro derecho humano garantista. Si tienes un derecho humano restrictivo, es decir, que sea una restricción que esté en la Constitución, puedes aplicar el principio pro persona con los controles difusos y el control concentrado, ya sea de constitucionalidad o de convencionalidad. Pero lo puedes hacer únicamente con otro derecho humano de corte restrictivo. Nunca está prohibido hacerlo en forma de cruce. Ahí está el tache que está mal. No puedes hacer un control difuso concentrado aplicando el principio pro persona, ni de constitucionalidad, ni de convencionalidad, entre un derecho humano restrictivo con un derecho humano garantista. No puede ser. Y a la inversa, un derecho humano garantista no puedes aplicarlo para aplicar el principio pro persona en los términos que ya te dije, con un derecho humano restrictivo. Si hay un derecho humano restrictivo en la Constitución y hay un derecho humano restrictivo en la convencionalidad, puedes aplicar el ejercicio del principio pro persona siempre y cuando el derecho humano sea restrictivo y que no afecte, ¿verdad? Que no afecte tanto o afecte en forma menor a este derecho restrictivo y a la inversa. Amigos, espero que esta información te haya servido muchísimo. Acuérdate que en este momento estamos en un chat en vivo, el cual yo lo voy a contestar de forma personal. Todas las preguntas, dudas que tengas, allí estamos. Es un tema para más, pero bueno, lo básico aquí está. Te mando un beso y un abrazo. Soy la doctora Liz Padilla. Sígueme por mis redes sociales. Liz Padilla. Mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Twitter, LZBet Padilla 2. Facebook, ya sabes, Liz Padilla. Mi canal de YouTube, doctora Liz Padilla Oficial. Instagram, doctora-Liz Padilla. Te mando un beso como siempre y te veo el próximo jueves. Del aula a tu pantalla a las 9 de la noche. Bye, bye.